Comenzamos hoy con la parte 3 de fusibles. Los temas que vamos a desarrollar en esta oportunidad son la clasificación de los fusibles, la curva de mínima fusión, la curva de liberación total y por último veremos la física del fusible. Muy bien. Comenzaremos entonces con la clasificación de los fusibles según la norma IEC. La norma IEC define dos tipos de fusibles de acuerdo a sus aplicaciones. Esta división consiste en los fusibles para uso industrial y los fusibles para uso domiciliario. Los fusibles de uso industrial responden a la norma IEC 60.269 en sus partes 1 y 2. Aquí vemos un fusible que responde a esta norma. Aquí es un fusible del tipo NH que ya hemos visto en videos anteriores. Como podemos ver, aquí está la marca. Es un fusible de 200 amperes que responde a las normas BDE. También aquí figura la norma IEC 60.269 parte 2, o sea que es un fusible de uso industrial. Su capacidad de corte es 120 kA para una tensión de 500 volt. Está clasificado como un fusible del tipo NH tamaño 2 y sirve para cargas generales. Esto ya después lo vamos a ver cómo es que se consignan o cómo se designan, mejor dicho, cada uno de estos fusibles. Los vamos a ir viendo los diferentes tipos de fusibles que existen y sus características. Y por debajo lo que se ve es un código de identificación del tipo de fusible. Por el otro lado tenemos los fusibles para uso domiciliario. Estos fusibles responden a la norma IEC 60.269, la tercera parte de esta norma. Y son los fusibles de tipo tabaquera, como estos que se observan acá, que llevan en su interior fusibles cilíndricos, y los del tipo Diacet, como los que vemos aquí a la derecha. También figura su capacidad, su tensión nominal, el tipo de fusible que es decir, para qué tipo de cargas se puede utilizar. Así que bueno, esta sería la clasificación de los fusibles de acuerdo a la norma IEC. Fusibles para uso industrial, que responden a esta norma, la 60.269 en sus partes 1 y 2, y fusibles para uso domiciliario, que serían los que responden a la misma norma, pero en la parte 3. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es la curva de mínima fusión y curva de liberación total. Esta figura que vemos aquí corresponde a un fusible y vemos que existen dos curvas, una curva inferior y una curva superior. La curva inferior es la curva de mínima fusión y la curva superior es la curva de liberación total. Como se puede observar, es un gráfico logarítmico, tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. En el eje de las abscisas se mide la corriente, se obtiene la corriente, y en el eje vertical o eje de ordenadas se expresa el tiempo en segundos. Ahora, cada punto, vamos a mirar en particular la curva de mínima fusión. Cada punto que vemos aquí de la curva, cuando estamos sobre la curva, es una combinación de dos coordenadas, una coordenada de abscisas y una coordenada de ordenadas.
En la coordenada de abscisas lo que vamos a ver es la corriente. Por ejemplo, un punto por aquí tendría esta cantidad de corriente. Y el mismo punto, en el eje vertical, tendríamos el valor de ordenadas, que sería el tiempo. Esa combinación de valores para este punto determinado de la curva nos da el tiempo de mínima fusión de ese fusible, del elemento fusible. Entonces, para un determinado valor de corriente, la curva esta de mínima fusión nos da el tiempo mínimo de fusión, es decir, el inicio de la fusión del elemento fusible. La curva que aparece aquí en la parte superior, como dijimos recién, es la curva de liberación total, ¿sí? También cualquier punto de esta curva que nosotros ubiquemos tiene dos coordenadas. Por ejemplo, este punto que está aquí tendría una coordenada de en corriente de 70 amperes y en la ordenada de este punto sería aproximadamente 0,6 segundos. ¿Qué significa este punto? Este punto lo que nos está diciendo es el tiempo en el cual, para esa corriente de 70 amperes, como en el caso del ejemplo que acabamos de ver, se extingue el arco completamente. Y el circuito queda completamente aislado. Entonces, la curva de liberación total está formada por puntos cuya abscisa es la corriente y cuya ordenada es el tiempo total, a partir del cual se inicia la sobrecorriente hasta que termina el arco eléctrico y se extingue completamente y el circuito queda perfectamente aislado. Entonces, por eso se llama curva de liberación total. Sería el momento en el cual ya podemos asegurar que el circuito que estaba protegiendo ese fusible ha quedado liberado completamente de la falla porque se ha cortado completamente el elemento fusible. Muy bien. Entonces aquí, a modo de síntesis, hemos puesto lo que es la curva de mínima fusión, que también en inglés se la conoce como Minimum Melting Curve, y se designa con la sigla MMC. Melting significa fusión. Entonces, para un determinado valor corriente en el eje horizontal, nos da el tiempo de mínima fusión en el eje vertical, y es el inicio de la fusión del elemento fusible. Cuando empieza a fundirse un fusible, nosotros tenemos que tener en claro que es irreversible. Una vez que comenzó la fusión del fusible, ya no se puede detener. Ahora, fíjense en este caso, por ejemplo, aquí, para una corriente de 50 amperes, este elemento fusible comenzaría a fundirse a partir de los 0,8 segundos. Ahora, a los 0,6 segundos, que sería este punto de acá, el fusible está perfectamente en estado íntegro, es decir, ni siquiera ha comenzado a fundirse. Pero cuando llega, para esta corriente de 50 amperes, llega al valor de tiempo de 0,8 segundos, ahí sí ya empieza a iniciarse la fusión del elemento fusible y ya es irreversible. Lo único que resta es que ese proceso continúe hasta fundirse completamente y se corta la cinta o el hilo que corresponde a ese fusible como elemento fusible, ¿no? Es decir, se aísla el circuito del resto de la alimentación al actuar el fusible. Bien, ahora tenemos la curva de liberación total. En inglés sería Total Clearing Curve. Y acá se la simboliza o se pone la sigla de estas tres palabras,
TCC. Yo aclaro esto porque muchas veces vamos a mirar catálogos en inglés y nos vamos a encontrar con estos nombres. Entonces está bueno familiarizarse con toda esta nomenclatura en inglés. Entonces la curva de liberación total, que era esta la curva superior que tenemos aquí, para un determinado valor de corriente se obtiene el tiempo de despeje total de la corriente de falla. Es decir, nosotros, por ejemplo, vamos a un caso concreto aquí, vamos a suponer este caso. Para 200 amperes y para este tipo de fusible, este valor de corriente me está indicando que es aproximadamente para 200 amperes sería algo así como 0,08 segundos. Si no me equivoco serían 80 milisegundos. Entonces en 80 milisegundos este fusible, cuando esté sometido a una corriente de 200 amperes, va a liberarse completamente, se va a fundir el fusible y va a quedar el circuito completamente aislado, ¿sí? Completamente aislado. Ahí ya podemos asegurar de que el fusible actuó sin lugar a dudas. Entonces, este tiempo de 0,08 segundos, lo que nos está diciendo es que es el tiempo que le llevó al fusible desde que comenzó la sobrecarga, hasta que se fundió completamente y se separó el elemento fusible. Se dividió el elemento fusible y ha quedado el circuito completamente aislado. Muy bien, entonces, este tiempo total que obtenemos acá de la curva de liberación total, este sería, por ejemplo, el que dijimos recién, 0,008, sería el tiempo total. Se compone de dos tiempos. El tiempo de mínima fusión, que sería para 200 amperes esta cantidad de tiempo hasta que nosotros llegamos a la curva de mínima fusión. Ese sería el tiempo de mínima fusión, o tiempo también conocido como tiempo de prearco, más un tiempo de arco, ¿sí? El tiempo de arco, ¿qué sería? Sería el tiempo en el cual, a partir del momento que se empieza a producir el arco hasta que se extingue, ese sería el tiempo de arco, ¿sí? Que es un tiempo muy breve. Entonces el tiempo total está compuesto por dos partes: el tiempo de mínima fusión de prearco y el tiempo de arco. Muy bien, en estas diapositivas lo que vamos a ver son las siguientes cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un fusible. Esto está extraído de un catálogo muy bueno que yo recomiendo, que es el catálogo de Bussmann. Es un buen libro que habla sobre fusibles. Y aquí lo que han pretendido hacer en un fusible de tipo cilíndrico, aquí vemos los extremos que son los contactos del fusible. Se ha hecho un corte parcial de aquí del fusible para ver su interior. Aquí se puede ver la arena de sílice que rodea al elemento fusible, y este es el elemento fusible en este caso. Es una cinta que tiene determinados cortes, no es una cinta uniforme, sino que tiene determinados cortes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una sobrecarga, empieza una sobrecarga que se sostiene en el tiempo, es decir, una sobrecarga no transitoria, sino que dura varios ciclos, un tiempo bastante prolongado. Hay una parte del fusible que se funde y se inicia el arco eléctrico. Aquí se puede ver que debido a esa sobrecarga se empieza a fundir el fusible en esta zona, ¿sí? O en esta, podría ser en cualquiera, pero en una zona en particular, en una zona en particular comienza la fusión. Muy bien.
¿Qué ocurre? Debido a esa sobrecarga, como es una sobrecarga que se sostiene en el tiempo, que van pasando los segundos y esa sobrecarga no desaparece, como podría ser el caso de la sobrecarga de un arranque de un motor, que va a durar algunos segundos y enseguida termina, esta sobrecarga no es de tipo permanente. Entonces llega un momento que al iniciarse la fusión, se termina separando, se inicia la fusión, continúa el arco eléctrico, acá empieza la fusión y empieza el arco eléctrico, y llega un momento que se separa, ¿sí? Desde que empezó la sobrecarga hasta que finalizó separando el elemento fusible, porque ya no hay más continuidad, ya no hay más corriente que pueda pasar por aquí, ese sería el tiempo total, el tiempo de liberación total, o sea que ya en ese momento es el que nosotros conocemos como tiempo total de liberación. Y aquí lo que tenemos entonces es el fusible abierto después de una sobrecarga del circuito, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando la falla es un cortocircuito. Entonces, cuando la falla es un cortocircuito, no ocurre como en el caso de la sobrecarga, que empieza a fundirse una parte del fusible, sino que hay varias secciones del elemento fusible que se funden en forma simultánea. Aquí vemos estas tres partes, estas tres secciones donde se angosta justamente la forma del elemento fusible. Cuando hay un cortocircuito, se empiezan a fundir instantáneamente todas estas zonas. Aquí, aquí y aquí, ¿sí? Muy bien. Y también lo que se consigue es al comenzar la fusión, dijimos que era un proceso irreversible, porque ya una vez que comienza no se puede detener, queda separado completamente el fusible, aísla justamente la parte de la carga de la alimentación, ¿sí? Entonces aquí ya no puede pasar la corriente, y esto es en el caso de un fusible que ha sido sometido a un cortocircuito. Entonces queda el circuito completamente abierto. Muy bien, ahora vamos a ver la física del fusible. En esta parte lo que vamos a ver son los fenómenos que le ocurren al elemento fusible, básicamente, y cómo es que se van produciendo, se van desencadenando estos fenómenos de fusión, de arco, y cómo se evalúan los tiempos en cada uno de estos procesos. Entonces, nosotros sabemos que los fusibles no se abren en forma instantánea, y el proceso se puede dividir en dos etapas críticas que permiten definir, como vimos recién, la curva de mínima fusión y la curva de liberación total. Entonces, en esta figura lo que vemos es una escala de tiempos, una línea de tiempo. ¿Qué vemos en esta línea de tiempo? Todo el proceso desde que se inicia la sobrecarga hasta que finaliza fundiéndose el elemento fusible, ¿sí? Bueno, y entonces tenemos aquí el tiempo de prearco, que también en inglés se lo pone como pre-arcing time. Mi inglés no es muy bueno, pero es lo que hay. Entonces, tenemos el tiempo de mínima fusión o tiempo de prearco. Ese tiempo es el intervalo que hay entre el inicio de una corriente o de una sobrecorriente, una corriente de valor suficientemente grande, que nosotros denominamos sobrecorriente, y esa corriente tiene un valor tal que puede fundir el elemento fusible. Y ese tiempo de prearco va desde que se inicia la sobrecorriente hasta que se funde el elemento fusible. Ese es el tiempo que nosotros vamos a denominar tiempo de prearco.
Una vez que finaliza la fusión del elemento fusible, es decir, que la cinta esa o el hilo ese se ha fundido completamente, continúa otro tiempo que se llama tiempo de arco, ¿sí? A pesar de que ya no hay más un material físico como sería la lámina del elemento fusible o el hilo conductor, puede producirse un arco eléctrico, ¿sí? Ya después vamos a ver cómo es que se produce este fenómeno. Y durante ese tiempo de arco eléctrico continúa circulando la corriente desde un lugar, desde una parte del elemento fusible hacia la otra. O sea que no alcanza con que el elemento fusible se funda. A veces el mismo aire que rodea el elemento fusible puede servir como elemento conductor para que la corriente pase desde un extremo al otro, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se produce eso. Entonces, ese tiempo que ocurre a partir del momento en que se funde el elemento fusible, hasta que se extingue completamente el arco, ahí finaliza el arco eléctrico, ese es el tiempo de arco, es lo que nosotros conocemos como tiempo de arco. Ese arco eléctrico es eliminado justamente gracias a la presencia de la arena de cuarzo o de sílice o de algún otro medio extintor. Y el tiempo que demora en extinguirse este arco depende fuertemente de dos factores. Una es la tensión del sistema y otro es el factor de potencia. Ya lo vamos a ver en profundidad un poquito más adelante. Entonces aquí tenemos que el tiempo de liberación total es el tiempo de prearco y el tiempo de arco. Entonces, tiempo de prearco, ¿qué era? Era desde el momento en que se inicia la sobrecorriente hasta que finaliza la fusión del elemento fusible. Y a partir del momento en que finaliza la fusión del elemento fusible, comienza el arco eléctrico. Y una vez que finaliza el arco eléctrico, ese tiempo que va desde aquí hasta aquí se llama tiempo de arco. ¿Sí? Bueno, aquí poníamos que el tiempo de prearco es el intervalo de tiempo que hay entre el inicio de la sobrecorriente y el instante que se inicia el arco. Y el tiempo de arco es el intervalo de tiempo que hay entre el final de la fusión del elemento fusible y la finalización del arco eléctrico. Es lo que acabamos de decir, acá lo hemos puesto a modo de síntesis. Continuemos entonces con la física del fusible. Muy bien. Vimos recién que el tiempo total de liberación es igual a el tiempo de prearco más el tiempo de arco. ¿Sí? Y el tiempo de arco justamente depende de algunos factores como, por un lado, la tensión del sistema y por el otro lado, del factor de potencia de la carga. El tiempo de arco justamente es el tiempo de extinción. Nosotros lo que queremos, en definitiva, es hacer de que el arco eléctrico, una vez que se ha fundido el elemento fusible, desaparezca. Ya vimos que la cronología de tiempos era la siguiente: se fundía el elemento fusible y a partir de allí comenzaba el arco eléctrico, se iniciaba el arco eléctrico. Y el arco eléctrico no era ni más ni menos que la continuidad de la energía eléctrica pasando de un lado hacia otro a través del fusible. O sea que cuando estamos hablando de arco eléctrico, estamos en un tiempo de conducción de corriente eléctrica, es decir, que no se ha extinguido aún la falla. Entonces, para
extinguir el arco eléctrico, lo que necesitamos es tener en el fusible un elemento fundamental que es la arena de sílice o arena de cuarzo. Ese elemento que está formando parte o es el relleno que tiene la cápsula cerámica que contiene el elemento fusible, ese es el elemento fundamental para poder apagar el arco eléctrico. Muy bien, y ese tiempo de arco eléctrico que nosotros queremos reducir al máximo posible, va a depender de estas cosas, de la tensión del sistema y del factor de potencia de la carga. Para el caso particular del cortocircuito, un cortocircuito, cuando se produce un cortocircuito, se caracteriza por tener un factor de potencia extremadamente bajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que un factor de potencia extremadamente bajo significa que entre la tensión y la corriente hay un desfasaje muy cercano a los 90 grados, con lo cual el factor de potencia puede adquirir valores que van entre 0,1 y 0,3. Estos casos se caracterizan, el comportamiento así de tipo inductivo, es altamente inductivo, se caracteriza porque la reactancia inductiva es mucho más grande que la resistencia. Entonces, vamos a analizar algunos casos. Vamos a suponer que se tratara de la carga resistiva. Si la carga es resistiva, acá tenemos un esquema de un circuito muy elemental, muy básico, donde tenemos un generador de tensión de corriente alterna y un elemento resistivo. Y si observamos aquí en la gráfica de las ondas senoidales de corriente y de tensión, vamos a ver que la onda de corriente es la onda roja, la onda senoidal, y la onda de tensión es la onda azul, ¿sí? Aquí el elemento resistivo se caracteriza porque no produce ningún desfasaje entre estas dos ondas, ¿sí? Las dos están sincronizadas. Fíjense que las dos arrancan en 0, terminan aquí, continúan en su semiciclo negativo y las dos en distintas escalas pasan por 0 simultáneamente, ¿sí? Ahora, la forma de extinguir el arco, la forma ideal de extinguir el arco es cuando la corriente vale 0, ¿sí? Entonces, aquí, si se produjera un cortocircuito, la corriente se podría extinguir fácilmente cuando el arco se podría extinguir cuando la corriente pasa por 0. Pero vamos a ver qué ocurre ahora en un caso en que tenemos una carga inductiva. El comportamiento de la carga inductiva es muy similar al que ocurre en el caso del cortocircuito, ¿sí? Ya dijimos recién que el cortocircuito se caracteriza por ser una carga, es decir, tiene un factor de potencia al momento de producirse el cortocircuito. El factor de potencia es muy cercano a 0,1, 0,3 como valor, ¿sí? Un valor bajo de factor de potencia. Entonces, aquí tenemos el caso de un circuito muy elemental también, donde tenemos un inductor y el mismo generador de tensión que teníamos aquí. Bueno, pero acá lo que observamos es que la onda de corriente atrasa a la onda de tensión, ¿sí? Y fíjense que en el momento en que la onda de corriente pasa por 0, que sería este punto, el valor de tensión no es 0, tiene un cierto valor, casi muy cercano al máximo. Si fuera un inductor perfecto esto, veríamos que justamente cuando la corriente se hace 0, la tensión alcanza su valor máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que la corriente vale 0, sería el momento indicado para que el arco se apague, pero tenemos una tensión, hay una tensión, un valor muy grande de tensión, ¿sí? Y vamos a ver que justamente
ese tiempo de arco va a depender de esa tensión. Esa tensión va a depender la extinción de justamente de esa tensión. Esa tensión se llama tensión de restablecimiento transitoria, TRB. Y esa tensión lo que intenta hacer es volver a reiniciar el arco, ¿sí? Volver a reiniciar el arco. Ahora vamos a ver a qué se debe, por qué se produce eso, qué es lo que provoca que el arco se reencienda, se vuelva a encender y nunca podamos apagarlo. Justamente lo que estamos buscando es apagar ese arco eléctrico, ¿sí? Entonces, vamos a ver en detalle esto de la tensión de restablecimiento transitoria. Aquí tenemos la onda de tensión y la onda de corriente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se rompió el elemento fusible debido a que se fundió, quedaron las dos partes separadas del elemento fusible, ¿sí? Ya no había más conducción metálica, es decir, no había un camino metálico por donde pudiera seguir la corriente, y la corriente seguía fluyendo a través de este arco eléctrico, ¿sí? A través de este arco eléctrico seguía fluyendo corriente. Ahora, imaginemos por un momento que entre esos dos pedazos de cinta que se han cortado existe una cierta distancia y que momentáneamente estuviera ese medio fuera no arena de sílice, porque sabemos bien que el fusible está sumergido, el elemento fusible está sumergido dentro o está relleno, la cápsula que contiene el elemento fusible está rellena de arena. Imaginemos que esa arena no existiera, imaginemos en el caso de un fusible que no tiene esa arena. Bien podría ser un fusible de vidrio, ¿sí? Un fusible de vidrio donde tiene un conductor. Bueno, cuando ese conductor se separa, los dos extremos siguen estando en tensión, ¿sí? Con lo cual podemos imaginar, fíjense, acá hay una separación, acá pusimos justamente el elemento fusible cortado, hay una separación, pero este borne sigue teniendo tensión y este otro también, porque sigue fluyendo corriente a través del arco, ¿sí? Entonces, si acá no estuviera la arena de sílice y imagináramos que hubiera aire, este aire ya no es un aire normal, es un aire que deja de ser un gas común, sino que pasa a ser un gas ionizado, o sea, un plasma. Imaginemos por un momento de que los átomos, estos que vemos acá de gas, estuvieran acá. Bueno, ¿qué pasa? Esos átomos que estaban ahí en el momento de que todavía no se había producido el arco, eran átomos que estaban en estado neutro, ¿sí? Acá hicieron un átomo muy, muy simple, se ve acá en esta figurita, donde tenemos un protón y un electrón. Ahora, ¿qué ocurre? Con la presencia de ese arco eléctrico, el gas que estaba ahí pasa a ser un gas ionizado. ¿Qué significa que es un gas ionizado? Significa que se han desarmado los átomos, han perdido electrones y se han ionizado. Acordémonos que cuando un átomo pierde electrones, se convierte en ion, y un ion es una carga, ¿sí? Al perder un electrón, el átomo se convierte en un ion positivo porque tiene más carga positiva. Entonces, ese plasma, en definitiva, es un gas que está formado por átomos que son cargas eléctricas, ya no son cargas neutras, son cargas eléctricas. Y lo que ocurre, podemos imaginar estos dos espacios que han quedado libres acá como si fuera un capacitor, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la tensión, ¿sí? Porque esto todavía tiene tensión. Hay una diferencia de potencial. Este sería este borde de aquí, del elemento fusible. Y esta otra placa
sería este borde de aquí del elemento fusible. Entre ellos hay una diferencia de tensión y hay una cierta distancia. Por lo tanto, eso da origen, si se tratara de un capacitor, lo podemos asimilar a un modelo de un capacitor. Aquí hay plasma, hay cargas eléctricas, entre esta placa y esta, o sea, entre este espacio y este otro, hay plasma. El plasma, recordemos que es un gas ionizado donde hay cargas eléctricas. La presencia de este campo eléctrico hace que sobre cada una de las partículas eléctricas se ejerza una fuerza de Lorentz o fuerza eléctrica, ¿sí? El campo eléctrico se podría calcular como la tensión dividido la distancia, y la fuerza eléctrica se podría calcular como el producto de la carga por el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, este plasma que está aquí, con la presencia de este campo eléctrico, hace que el arco siga existiendo, porque hay un movimiento de cargas de un lugar hacia otro, ¿sí? Entonces, E es el campo eléctrico, D es la distancia entre los contactos, esta distancia que hay aquí, que vendría a ser la distancia que hay entre placa y placa, lo hemos asimilado a un modelo de un capacitor. F es la fuerza eléctrica y Q es la carga eléctrica, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué está pasando? Sigue habiendo conducción a través de estos portadores de carga que están pasando de un lugar a otro. Eso es lo que ocurre cuando estamos en presencia de este arco eléctrico, no me salía la palabra. Cuando estamos en presencia del arco eléctrico, entonces sigue circulando corriente a través de ese arco eléctrico. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es hacer que ese arco eléctrico se apague lo antes posible, disminuir el tiempo de... Vamos a ver ahora entonces el campo eléctrico como motor de reignición. Entonces recién habíamos visto que al momento del paso de la corriente por cero, el aire que hay entre los bornes del fusible ya no es un aire normal, sino más bien es un gas ionizado, es un plasma que se está enfriando. Y habíamos visto que se generaba un campo eléctrico. Habíamos propuesto como modelo este capacitor, que representaba al espacio, al elemento fusible cortado, y acá supuestamente entre ambas placas estaba circulando esa corriente eléctrica que era el arco eléctrico, ese arco eléctrico, ese transporte de cargas a través del arco eléctrico, y el responsable de todo eso era el campo eléctrico, ¿sí?, que ejercía una fuerza sobre las partículas cargadas. Ahora, ¿qué ocurre? Esta fuerza lo que ocasiona es la aceleración de los electrones, Si el campo es lo suficientemente fuerte, la fuerza que se ejerce sobre los electrones hace que estos electrones se aceleren, adquiriendo valores de velocidad muy elevadas. Y estos electrones ganan tanta energía cinética que chocan contra átomos neutros que pudiera haber en ese gas y arrancan más electrones. Esto es un mecanismo en el cual se produce como una reacción en cadena. Y este fenómeno que se conoce como ionización por choque, que lo provocan justamente los electrones, tiene un nombre también que se llama avalancha de Townsend, ¿sí? Entonces esa avalancha de Townsend sería esos electrones que por la fuerza del campo eléctrico van chocando contra átomos neutros y van generando aún más portadores de carga, más cargas eléctricas, y eso se suma al arco eléctrico, ¿no es cierto?, al flujo del arco eléctrico. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si el ritmo de generación de estos nuevos portadores de carga supera al ritmo en el cual se enfría el plasma, y existe esta recombinación,
de cargas que van naciendo, nuevas cargas que van apareciendo y que se van sumando al flujo, esto hace que el arco se reactive, o sea, resucita nuevamente el arco. Por eso hablamos de un restablecimiento del arco eléctrico. Ahora vamos a ver la lucha que existe entre la rigidez dieléctrica versus la tensión de restablecimiento. Entonces, para que el arco se extinga definitivamente, el fusible debe ganar una carrera de velocidades. Entonces, para que se extinga el arco, el fusible debe ganar una carrera de velocidades que tienen que ver con la velocidad de subida de la tensión y la velocidad de recuperación dieléctrica. Acordémonos que este problema surgió como consecuencia de que la corriente pasaba por cero y en ese instante la tensión no era cero, sino que adquiría un valor máximo, y ese valor de tensión era el responsable de crear el campo eléctrico que hacía que los portadores, que las cargas o el gas ionizado pudiera continuar formando el arco eléctrico. Entonces, las velocidades que debe ganar el fusible se refieren a la velocidad de recuperación dieléctrica. Esta velocidad nos está diciendo, o nos informa, mejor dicho, de qué tan rápido el espacio donde estaba el plasma se recupera y vuelve a ser un aislante. Para ello, la manera de recuperar rápidamente ese espacio es enfriando el plasma, ¿sí? Y generalmente en este tipo de fusibles, como vemos que no hay aire, sino que hay sílice, entonces la función que cumple justamente esta sílice, esta arena de sílice, es enfriar el plasma que ocurre acá cuando se produce el corte, ¿sí? Cuando se produce el corte del elemento fusible y se genera el arco eléctrico, la misión de esta arena es justamente absorber el calor. De esta manera disminuye el arco eléctrico. ¿Y esta velocidad contra quién la tiene que ganar? La tiene que ganar con respecto a la subida que se produce en la onda de tensión, ¿sí? Entonces, la velocidad con la cual sube la onda de tensión tiene mucho que ver con el fenómeno de el arco eléctrico. Si la curva de tensión sube más rápido de lo que el aire recupera su capacidad aislante, el campo eléctrico entonces romperá el dieléctrico y el arco eléctrico va a continuar, ¿sí? En este momento, entonces aquí lo ponemos, ¿sí? De lo que el medio recupera su capacidad aislante, el campo eléctrico romperá el dieléctrico y el arco continuará. Y acá es donde decíamos que cumple la función primordial el relleno, ¿sí? Entonces aquí es donde interviene el diseño de los fusibles. Los fusibles que tienen alta capacidad de ruptura no están vacíos y tienen justamente arena de sílice. Y esta arena de sílice lo que hace es absorber la energía térmica enfriando el plasma casi en forma instantánea. Al enfriarse el plasma, ¿qué ocurre? Se reduce la movilidad de las cargas, es decir, los electrones y los iones empiezan a moverse en forma más lenta. Y para que se reactive ese arco, entonces es necesario, al enfriar el plasma, si el arco, para seguir continuando, para que siga existiendo, el campo eléctrico tiene que aumentar mucho. Entonces, si nosotros logramos de que enfriar ese arco eléctrico, enfriar el plasma, entonces vamos a lograr que ese arco eléctrico desaparezca.
Bueno, ahora lo que vamos a ver son los factores que tienen en cuenta la severidad del arco según el factor de potencia. Entonces, eh, fíjense, cuando el factor de potencia está entre 0,8 y 1, sería un caso de una carga inductiva o de una carga resistiva cuando vale 1. Eh, entonces el tipo de carga es resistiva, decíamos, ¿sí? O general. Generalmente cuando vale 0,8 es una carga de tipo general. Entonces la severidad del arco es baja, ¿sí? O sea que no es un arco muy fuerte, sino que es un arco que puede extinguirse casi naturalmente cuando la corriente pasa por cero, ¿sí? Entonces cuando la corriente pasa por cero y si la carga es resistiva o es general, con un factor de potencia entre 0,8 y 1, es suficiente con que la corriente pase por cero y entonces en ese momento el arco se extingue. Ahora, cuando el factor de potencia varía entre 0,3 y 0,5, que esto ocurre cuando tenemos una carga típicamente de motores o hay transformadores, ¿sí? Entonces la severidad del arco es alta, ¿sí? Y esta tensión de restablecimiento es violenta. El arco intenta saltar nuevamente, entonces se produce la reignición, ¿sí? Entonces, ¿esto cuándo ocurre? Cuando nosotros tenemos un factor de potencia que va entre 0,3 y 0,5. Entonces acá lo que estamos viendo es la incidencia que tiene el factor de potencia en la severidad del arco, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir, la tensión de restablecimiento es muy grande, muy violenta, y entonces se produce la reignición. Y en el caso particular del cortocircuito franco, ya habíamos dicho que el factor de potencia disminuía mucho, decíamos que podría llegar entre 0,1 y 0,3. Acá hemos puesto que el factor de potencia es menor que 0,2. Bueno, y aquí sí, la severidad del arco es muy crítica, ¿sí? Y el fusible debe enfriar el plasma casi instantáneamente para evitar la explosión del cuerpo cerámico. Entonces, en el caso de los cortocircuitos, ahí es muy severo el arco eléctrico, ¿sí? Bueno, entonces de esta manera lo que hemos visto es la incidencia que tiene el factor de potencia en cuanto al arco eléctrico. Y nosotros sabíamos que, o nuestro objetivo, era disminuir el arco eléctrico lo más rápido posible para cortar definitivamente la corriente de falla. Bueno, y de esta manera hemos finalizado la tercera parte de fusibles. Hemos hecho un recorrido bastante interesante. Espero que les haya aportado algún conocimiento extra. Y como siempre decimos, es importante que comentes, y si no te has suscrito al canal, podés suscribirte, es gratuito, y al canal le ayuda muchísimo para ir creciendo día a día. De esta manera me despido y nos vemos en el próximo video.